Continuamos con Sentido Común. Los otros días lo miraba en el programa con Viviana Canosa y en el pase posterior con Luis Novarecio. Realmente me tenía ganas de meterme en la tele, ¿no? Con la discusión que tan atrapante y con la charla con Julio Bárbaro. Y yo ya tengo 53 años y a muchas de las personas que hoy están en el poder o que transitan por la cercanía del poder los conozco de chiquito. Imagínese a Carlos Campo Longo, que lo tuvo a todos cuando estaban en pañales casi. Los conoce a todos. A Alberto Fernández lo conoce porque es porteño. A Santiago Cafiero porque con su abuelo él eran grandes amigos. A lo cual a Carlos, al peronista y al periodista y al analista le tengo que preguntar, ¿qué les pasa que no pueden ver lo que nos está pasando? Hola, muy buenas noches a vos, a todo tu equipo. Muchas gracias por la distinción de tener estos minutos de conversación. Y claro, tu pregunta hace que no te conteste de sobrepique, sino que reflexione un poco contigo, porque son momentos muy difíciles los que estamos viviendo. Yo tengo 73 años, tengo 20 más que vos, y he atravesado cosas Mucho peores destinas, que las mías. dolorosas. ¿Eh? Mucho peores que las mías, indudablemente. No, entonces vos me preguntás qué les está pasando. Deduzco yo que me estás preguntando a lo que se llama el sujeto político, digamos, en términos generales, ¿no? Si no te interpreto mal. No, por supuesto. Mira, no me gusta el autobombo, pero yo en el 2017 publiqué un libro que se llama Indignados, la Argentina de todos contra todos. Y te diría que una de las columnas centrales, vertebrales de la prosa que intenté con pensamiento, experiencias, peronismo, antiperonismo, en fin, todo ese tipo de cosas, te diría que la conclusión fuerte es: no tenemos élite dirigentes. Y cuando vos pronunciás la palabra élite, enseguida piensan que estás en un puesto de superioridad o de vanguardia. No, el mío no tiene esa connotación, tiene simplemente el reconocimiento de la realidad, de que existen gobernantes y gobernados, y que los gobernantes tienen que tener una vocación y una pasión, pero deben estudiar los temas, deben tener sensibilidades, deben aceptar los desafíos del siglo XXI, más en una situación de excepcionalidad como la nuestra. Y para decirlo sin ofender a nadie, cuando hablo primero de dirigentes no me refiero solamente a lo político partidario. Me refiero a todo lo que representa la funcionalidad y la actividad en una sociedad. Esto quiere decir los sectores empresariales de grandes corporaciones, medianas y pequeñas, dirigentes gremiales, yo te diría personas vinculadas a la espiritualidad, por cierto, grupos de intelectuales, y veo que desde mi humilde opinión tenemos muchas vulnerabilidades, ¿no es cierto? Nos ha ganado una suerte de dogmatismo, sectarismo, camarilla, grieta, lo llaman algunos otros, que me parece que para nada fue toda la vida así. Sí hubo unitarios y federales, hubo sarmientistas y su contrario, hubo rosistas, digamos, y antirrosistas, peronistas, bueno, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas. Pero ¿sabés lo que pasa? Si yo repaso un poco la historia, también hemos encontrado en algunos momentos periodos de una cierta convivencia y estabilidad.
Esto para mí, y es una opinión muy discutible, por cierto, se produce una ruptura, es rupturista frente a la historia, lo que nos ocurrió en 1976. Vos me podés decir y con justicia, bueno, pero ya han pasado, bueno, sí pasaron muchos años, pero por mi formación, quizá muy relacionada con lo que significa la función de la memoria individual y la memoria colectiva, hay cosas que parecen que están lejanas en el tiempo y sin embargo están muy cercanas en sus consecuencias. Pero bueno, me has hecho pensar y me extendería mucho más, pero quiero que vos me repreguntes, por favor. Carlos, yo lo que hablaba antes en el bloque anterior era que en aquella época, en el 76, y con posterioridad algunos análisis daban pie a pensar en los dos demonios. Y yo decía, nunca hubo dos demonios, hubo un demonio solo, porque el Estado tenía la potestad de ejercer el poder. Y en este caso, yo reivindico la figura del Estado y reivindico la figura del presidente como el que más responsabilidad tiene para, más allá de lo que piense, más allá de lo que crea, más allá de deseos de aliados, instrucciones o como califique usted cualquier tipo de sugerencia que él reciba, lo primero que tiene que hacer es velar por la salud de todos nosotros y convocar a todos nosotros. Después, si el otro no quiere venir, la culpa del otro, pero yo te convoqué, yo te invité, yo no te denigré, yo no te destraté. Y yo veo que no hay esa responsabilidad hoy. Y por eso te pregunto que vos los conocés y vos supiste lo que pensaban en privado. ¿Por qué no lo hacen? Porque hemos perdido bastante la noción de lo que significa, yo te diría, la convivencia. Hemos perdido el sentido común de cosas que no deberían ocurrir. A ver, yo quiero ser muy concreto en esto. Por favor. Yo tengo la vivencia directa porque lo cubrí, porque estuve, porque entrevisté a los interlocutores después de su encuentro. Yo tuve la vivencia de la calle Gaspar Campos 1000 y pico, en Vicente López, donde el general Perón recibió a su otrora adversario, que inclusive tuvo algún periodo de cárcel, y allí se selló una cosa que sirvió para mucho tiempo, aún atravesando la época de la dictadura, en donde hay elementos que vos señalaste que son muy importantes, reconocidos hasta por propios militantes montoneros, ¿no? La defensa del Estado. La metodología es otra discusión, seria, profunda, que también tiene heridas abiertas. Pero yo presencié ese gesto, como presencié en forma directa aquella otra prosa de un gran orador como era Ricardo Balbín, cuando dijo: este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Mira, esto parecería poesía, retórica, pero no lo es. Es un signo de aquellos tiempos donde Perón volvió por tercera vez, fue elegido presidente y propone que todos los sectores de nuestra sociedad trabajen en un proyecto nacional para un modelo argentino, para situarnos fuertemente en un mundo que ya estaba cambiando. El general Perón lo vio claramente, él habló en aquel entonces, discurso de 1974, cuando se inaugura el 1 de mayo las sesiones ordinarias, porque en aquel entonces empezaban el 1 de mayo, no como ahora con la nueva Constitución, y él hablaba de la ecología, habló de la infantilización en el abuso de los medios de comunicación, sin negar la lógica del entretenimiento. Habló de tantas cosas que podríamos haber desarrollado, y sin embargo parecería que hemos perdido muchísimo tiempo, pero lo peor, hemos perdido esa vivencia fuerte
del bien común. Yo creo en la necesidad de ese bien común, traducido en cuestiones que justamente están muy distantes de tener el 42% de pobreza e indigencia. El bien común de la búsqueda de la verdad. Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta, si no seríamos dioses, no lo somos, pero hay que construirla. La autenticidad, menos marketing y más ideas, más contenidos. La belleza en el sentido griego de la belleza, en fin, de valores, de principios y valores. Hoy yo le preguntaba a un entrevistado, al embajador Diego Guelar, a raíz de su experiencia en China y demás, y de algunas cosas que había dicho, si él pensaba, por ejemplo, que la economía era una disciplina matemática, macroeconomía o social. Se pronunció por lo social, naturalmente. Pero nosotros vemos a diario que nos inyectan más una presunta ciencia exacta como la macroeconomía, que es necesaria tenerla en cuenta, pero no es lo único que constituye una comunidad. Y nosotros ahora necesitamos fuertemente buscar esos puntos de cohesión para poder trabajar en un proyecto productivo y poder reducir lo más rápido que se pueda este flagelo doloroso que viven millones de compatriotas nuestros o que habitan este suelo. Entonces la tarea es fenomenal, es un desafío, pero si estamos realmente en la chiquita, si estamos realmente en la banalidad de la política, la futilidad, a ver quién dice la frase más ocurrente o el insulto más grosero, para mí puede ser que esté equivocado ya a esta altura, pero no es el camino. Carlos, apelando también a su conocimiento de todas las variantes que comulgaron en el peronismo y siguen comulgando, ¿ve al poder teniéndole que dar expectativas constantemente a un sector que se incorporó al frente de todos, pero que no es el peronismo que uno olfatea? Vamos a ser absolutamente sinceros, como trato de ser ya a esta altura de mi vida, sin especulación berreta de la política. Es muy certero, lo que usted menciona es muy certero, porque yo no tengo el peronómetro. Tampoco niego que pueda haber dentro del kirchnerismo personas, individualmente hablando, que realmente tengan un sentimiento peronista todavía. Pero convengamos que en lo que es la práctica del kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Y por qué lo sostengo? Por un hecho histórico que sucedió recientemente, donde dije, este es el límite para mí. Cuando usted sabe que dentro de la iconología peronista, nosotros tenemos una figura heroica, petiza y valiente que fue José Ignacio Rucci. Digo, Rucci es un hombre que murió pobre, no era rico, que dio realmente la vida por Perón. Ahí el eslogan se transformó en una realidad. También estuve presente en ese asesinato. Y cuando yo veo que en el Congreso Nacional, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se niega la posibilidad de algo que yo le diría que es un ritual, un sano ritual de nuestra memoria, recordar eso. Recordar lo que fue esa figura de Rucci con el paraguas protegiendo a Perón, donde algunos no veían que eso era algo que trascendía el momento, porque era la relación de un padre con un hijo en ese momento en Ezeiza bajo la lluvia. Yo no lo olvidaré jamás. Ahora, cuando se va a hacer el homenaje, que se hace todos los años, a veces
se hace en la catedral. Bueno, acá se hizo en la provincia de Buenos Aires, no hubo problema, y se pretendió hacer aquí en la Cámara de Diputados. En la legislatura de la provincia hubo problemas. Recuerde que a Rucci no la dejaron hablar. Bueno, yo ahí no recuerdo, pero hubo un homenaje, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque después lo pegaron con otro asesinato de una extrema izquierda. Bueno, el problema es que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside el Parlamento Nacional, se negó la posibilidad lisa y llana de ese homenaje, no se logró el número. Y después, como si fuese una picardía adolescente, apareció el diputado Máximo Kirchner haciendo un homenaje a una persona con la cual yo tenía diferencias ideológicas, pero lo reconozco como un luchador, que era Agustín Tosco. Entonces me pareció, dije, no, si estas personas se niegan a homenajear a José Ignacio Rucci, porque algunos de ellos vienen de un antiperonismo furibundo, mal, y vienen con otras concepciones. Mire, amigo, yo también estuve presente en la Cámara de Diputados, era periodista en ese momento. Cuando Perón habló a esa juventud a la cual le había dado gobernaciones, que quería incorporarlo al sistema democrático, y no abandonaban las armas. No abandonaban las armas y seguían realizando atentados ya en época democrática. Y Perón le dijo con esa sencillez gaucha que tenía a veces para hablar, yo tuve 2 o 3 veces oportunidad de hablar a solas con él, les dijo, muchachos, si ustedes están en desacuerdo, bueno, sáquense la camiseta y vayan a militar en donde realmente piensan. El peronismo, y esto lo podríamos discutir en otra oportunidad, ideológicamente, y yo no soy macartista, yo he leído obviamente a todos los autores de izquierda a derecha, todos los que pude naturalmente, y no sus obras completas, pero el peronismo no es marxismo, el peronismo no es lucha de clases, el peronismo no es resistencia me expresé mal, el peronismo es policlasista, no es resistente a crear esta divisoria en un país donde la desigualdad es muy pronunciada, estamos de acuerdo ahí, pero ese es un problema nuestro realmente, pero nunca podemos avanzar si estamos enfrentando la cuestión vinculada a los ricos y a los pobres. No es así. En todo caso, si hay que producir modificaciones, hay que hacerlo buscando los consensos, pero no sacando cuestiones que no tienen que ver justamente en medio de una crisis con la colaboración de clases. El peronismo no es clasista, no lo fue nunca. Carlos, entonces digo, sí. No, tenemos que redondear. Discúlpeme. Nos sacas del aire. No, discúlpeme. Quería que redondees. No, simplemente le digo, evidentemente podrán tener el PJ, podrán usar la franquicia que da votos, pero me parece que esto hay que diferenciarlo claramente. Una cosa son los principios que se pueden aplicar en el siglo XXI. Si abordamos temas como la educación, el ambiente, en fin, todo lo que significa el siglo que estamos viviendo y encima esto que estamos atravesando. Pero así formalmente, institucionalmente, no hay representatividad de lo que podría ser un colectivo peronista. Es otra cosa. Carlos, te envío un fuerte abrazo y gracias por tu paciencia, por tu sapiencia y por esta explicación que nos has dado. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Abrazo grande. ¿Listo? Si hay alguien que podría tener un peronómetro, es este señor, ¿sí? Con lo cual, también hasta replantéense cuando hablan de que Tosco es peronista,
replantéense cuando tratan de gorir al otro. Me hacen calentar, pero la verdad es absurdo. Sí. Jardín 909 Boulogne, en Uruguay y Antártida, Argentina, muchas dificultades. Los pisos se mueven, las paredes se agrietan. Me llamaron algunas personas que están trabajando ahí, que tienen muchos problemas con estos temas, que están atendiendo, como dije yo, armando las viandas, trabajando vía Zoom. Es muy factible que en 15, 20 días haya alguna novedad al respecto. El Consejo Escolar está trabajando en esa situación del Jardín 909 de Barrio Jardín en San Isidro. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias. Con los ojos no te veo, sé que sé.